Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo hablaremos de forma más extensa sobre los apuntes. Os contaré cómo se estructuran y las diferentes formas que tenemos de adquirirlos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que muchas de las asignaturas del grado tienen una parte de programación, mientras que otras asignaturas son más de papel y boli, entre comillas, y que los ejercicios que se nos proponen no se tienen que resolver por código ni por programación. Por ello he decidido dividir al vídeo en dos partes. Primero hablaremos de asignaturas que son más de papel y boli y luego hablaremos de asignaturas que tienen una parte importante de programación. Otra cosa que hay que tomar en consideración es que todas y absolutamente todas las asignaturas tienen parte teórica y parte práctica, como ya he mencionado en otros vídeos, y que yo sepa, hasta el momento, todos mis profesores han respetado esta partición. Vamos a comenzar por las asignaturas que son más de papel y boli, entre comillas, como he mencionado antes, y os voy a contar un poco la estructura de sus apuntes, referente a la parte teórica. Los apuntes consisten en definiciones, teoremas con su demostración, corolarios, proposiciones y alguna que otra propiedad del tema que estamos estudiando. En la gran mayoría de los apuntes, los corolarios vienen inmediatamente después de los teoremas, básicamente porque son algo así como otros teoremas que se pueden deducir de forma directa y sencilla del teorema anterior. En otras palabras, un corolario es una consecuencia obvia y que no necesita demostración. Gran parte del contenido de estas asignaturas es la parte teórica con todos sus elementos y sus demostraciones. Siendo realistas, en muy pocas asignaturas yo no he visto ninguna demostración. Digamos que estas asignaturas son la excepción a la norma, ya que al estar estudiando matemáticas y estadística, se nos requiere una cierta formación en demostraciones. Obviamente, la teoría de cada asignatura juega un papel muy importante a la hora de realizar o resolver los problemas. La parte práctica no solo consiste en resolver problemas numéricos aplicando fórmulas, propiedades o incluso algún teorema, sino que van más allá y en algunos casos tenemos que demostrar teoremas que no se han podido ver en clase o incluso resolver ejercicios aplicando las definiciones que se han visto en teoría. ¿Cómo nos proporcionan los profesores los apuntes? Bueno, pues hay varias formas. La primera sería que el profesor copie directamente todo en la pizarra y tú tengas que copiarlo en tu hoja o incluso en la tablet. La otra forma que hay es que los profesores nos suban al campus virtual las diapositivas o los apuntes directamente y entonces no tengamos que copiar nada en clase, nada más que atender. En ese caso, las aclaraciones o cosas importantes yo las suelo anotar en los bordes de las páginas, ya sea en las diapositivas o en los apuntes. Una vez hemos hablado de aquellas asignaturas que son más de papel y boli, pues ahora vamos a pasar a hablar sobre las asignaturas en las que tenemos una parte importante de programación. Como la parte de programación se estudia muchas veces, o en casi todos los casos, en las horas de práctica, pues en las horas de teoría nos dedicamos a que los profesores pues, nos expliquen los métodos, los pseudocódigos o incluso algún que otro teorema que se necesita para el conocimiento general de la asignatura. En estos casos, los apuntes referentes a la parte teórica pues, se nos proporcionan de la misma manera que hemos hablado anteriormente. Sin embargo, si hablamos de la parte de programación, pues aquí hay diversas maneras que los profes tienen de proveernos de todos los apuntes necesarios. Una de las formas que tienen de proveernos de estos apuntes en la parte de programación es proveernos directamente del código y nosotros lo único que tenemos que hacer es modificarlo un poco para que se adapte a nuestro problema. Otras veces nos ponen ejemplos directamente y nosotros con esos ejemplos tenemos que intentar resolver absolutamente todos los ejercicios que nos proponen. Ahora bien, cuando comenzamos una asignatura y el lenguaje de programación que vamos a utilizar es nuevo, es decir, que no lo hemos visto
en asignaturas anteriores, los profesores intentan hacer un curso intensivo de un par de clases para explicarnos las cosas básicas del lenguaje de programación. Es decir, bucles, condicionales, operadores lógicos y operadores aritméticos. Si quieres aprender más de ese lenguaje de programación, pues te toca documentarte por tu cuenta. Para tomar apuntes en la parte de programación, yo utilizo en la mayoría de los casos Jupyter Notebook, ya que tengo instalado tanto Python como R. Y estos notebooks te permiten tener tu parte de código y además puedes hacer tus propias anotaciones porque se puede escribir en látex. Este método es bastante cómodo a la hora de entregar prácticas y trabajos, ya que además de tener el código, puedes tener las salidas de tu código y además puedes anotar y comentar pues las salidas, los gráficos o lo que tú tengas en el trabajo. Una ventaja de este método es que se puede exportar todos estos notebooks como PDFs y entonces la forma de entregar tu trabajo o tu práctica queda todavía mucho más formal. En el resto de programas que usamos y que no tengo la posibilidad de usar Jupyter Notebook, lo que hago es dejar constancia de mis anotaciones y de mis comentarios pues en las líneas del código, marcándolo como comentario. Muchas veces, además de estos comentarios, pues también hago referencias a los apuntes para intentar no desubicarme del todo. La verdad que esta segunda opción a mí me resulta muchísimo más incómoda, así que intento evitarla en la mayoría de los casos. Además, cuando te ocurre esto y tienes que entregar un trabajo o una práctica, lo único que te queda es recurrir a capturas de pantalla en las que puedas tener imágenes del código y de sus salidas y pegarlas en un Word, que es la única manera de tener todo un poco estructurado, además de tus propios comentarios y conclusiones. Y estas son las formas que tenemos de adquirir todos los apuntes, además de explicaros un poco cómo se estructuran. Así que si este vídeo te ha parecido útil, no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte ninguna de mis novedades y nos vemos en el próximo vídeo.